actividad que hacemos es a voluntad, solemos pedir, así Víctor, solemos comunicarnos así con los muchachos y a puro pulmón, ¿verdad? Nosotros pedimos a voluntad, porque todavía no tenemos para dar certificado ni constancia todavía. Okay. Entonces pedimos a voluntad lo que se pueda, ¿verdad? Y ahí aportaron algunos y pudimos pagar 2 meses, porque estábamos atrasados y bueno, se pudo grabar. Entonces yo siempre apelo todavía porque no queda un encuentro y después empezamos un seminario con la Asociación de Filosofía Cristiana, ¿verdad? Entonces queremos dejar registro y después terminar lo del seminario y pasamos otra vez a otro seminario de lectura. Entonces, para dejar registro, solemos hacer esa petición a los participantes, a voluntades, totalmente a voluntad, lo que se pueda, porque se pagan dólares, por plataforma se paga. ¿Y las remisiones a qué cuenta? Y ahí yo acceder en el grupo, Vicente. Si no, te voy a pasar otra vez, ¿verdad? A todo el mundo. Le estoy pasando así. De tal manera a colaborar. Siempre agradezco también, voy a hacer todo un inventario de la gente que pone, colabora. Agradeciendo, por supuesto, ¿verdad? Porque esto lo hacemos por pasión, ¿verdad? Amor a la cultura, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Los réditos que uno recibe vale mucho más que el dinero, digamos, porque es conocimiento, es placer, es gusto, es pasión, ¿verdad? Es un componente muy necesario. Bien, no sé si el doctor Cabral está, o el doctor Villajoa. Sí, estoy, Ignacio. Hacemos una presentación para la formalidad, doctor, y damos inicio entonces a nuestro encuentro. Dale, perfecto. Cuando quieran nomás. Buenas noches para todos. Le damos la cordial bienvenida a todos a este seminario de lectura, donde vamos a abarcar la segunda parte de nuestro seminario con el libro Los Legionarios de Juan Oleari, dando una respuesta al libro que estuvimos analizando la semana pasada y concluimos de Cecilio Báez, Tiranía en el Paraguay. Les solicito si pueden apagar sus micrófonos y vamos a empezar esta charla. Y cualquier consulta que tengan al final de la ponencia, los micrófonos van a estar abiertos para que hagan sus inquietudes y puedan aportar algo al grupo. Muchísimas gracias a todos por participar y espero que disfruten de la ponencia. Todo tuyo, Ignacio. Muchas gracias, doctor. Muy bien. En primer lugar, muy buenas noches para todos. Estamos desde la capital espiritual de la República, desde Cacupé para el mundo, básicamente. Tenemos gente desde el extranjero, Colombia, España, y por supuesto compatriotas aquí en nuestro país, ¿verdad? De los distintos puntos del Paraguay, que están siguiendo en directo y digamos, posteriormente, digamos, esta serie de conferencias, diálogos, debates, análisis de los textos fundamentales de nuestra historia. Probablemente el Paraguay de la posguerra, la Triple Alianza, con este debate se va a instalar ese maniqueísmo que va a marcar nuestra cultura históricamente hasta nuestro tiempo. Pareciera ser que el Paraguay, la única manera de entenderlo es entenderlo dividido en dos grandes sectores o enfoques. Y eso viene un poco acompañado con la fundación de los dos grandes partidos tradicionales que hasta hoy día marcan el régimen de nuestros gobiernos. Uno de los grandes sociólogos paraguayos, que fuera profesor mío, el profesor Luis Galeano, siempre mencionaba este dato que levantaba o llamaba la curiosidad de muchos politólogos, sociólogos extranjeros, que Paraguay es el único país
que se sigue gobernando con dos partidos tradicionales del siglo pasado, o ya vendría a ser el siglo antepasado. Y lo mismo dice Marcelo Lari, el politólogo italiano. Por hoy, Él siempre pronunciaba en una obra que se titula Correligionarios, una obra muy interesante que explica la manera de vivir la política el paraguayo. El paraguayo vive la política como una religión, como una especie de club de fútbol, dice Marcelo Lacchi. En cuestiones de política para el paraguayo es una suerte de religión. Y eso un poco es la herencia de ese debate que se dio, digamos, allá en el contexto del Paraguay de la posguerra. Bien, entonces pasemos entonces al otro gran exponente de nuestro seminario de lectura, que es Juan Emiliano Eoleari Urda Pileta o Pilleta. Él es de ascendencia irlandesa, Juan Eoleari. Juan Eoleari nació en Asunción el 12 de junio de 1879 y muere el 31 de octubre de 1969. Bastante longevo, Juan Eoleari, vivió casi 90 años, un poco más de 90 años. Fue un periodista, historiador, político, poeta y ensayista paraguayo. Ejerció la cátedra de Geografía, Historia Americana, Historia Nacional y Castellano en el Colegio Nacional de la capital. Posteriormente llevó la cátedra de Historia Universal en la Escuela Normal y se inició en el periodismo estudiantil con la juventud del año 1897. Fueron sus maestros Manuel Gondra, Cecilio Báez, Manuel Domínguez, Ramón Zubizarreta y Emérito González. Entre todos sus maestros, probablemente el que más le marcó fue Cecilio Báez. Cecilio Báez fue su maestro, fue su mentor, digamos. Y en su momento de juventud, Cecilio Báez le inspiraba, digamos, a Juan Eoleari, y eso lo podemos leer en la misma introducción, digamos, del libro que vamos a analizar enseguida, ¿verdad? Entonces, es un poco para empezar el contexto de de Juan Eoleari. Juan Eoleari es un autor poco posterior a Cecilio Báez, y pertenece a esa camada de jóvenes que de alguna manera empiezan a entrar a los colegios y a las universidades paraguayas, a las primeros colegios y universidades paraguayas. Posteriormente va a asimilar, como bien se mencionó, la ideología nacionalista. Y no va a ser un nacionalista cualquiera. Juan Eoleari se va a ganar el título del sacerdocio del nacionalismo paraguayo. Él es una especie de sacerdocio. Y él no solamente enseñaba nacionalismo, sino podríamos decir que predicaba nacionalismo. Para él era una cuestión vital el nacionalismo. Y se manifestaba, digamos, en sus escritos, en sus ensayos, en su modo de vivir, en su modo de vivenciar. Hay un pequeño texto fabuloso, extraordinario, de Juan Eoleari, que tiene bastante producción, un texto que se titula El libro de los héroes. El libro de los héroes es un poco la vivencia de Juan Eoleari, en esa misión que él asume en nombre del nacionalismo, y empezaba un poco a reivindicar a los grandes héroes de la guerra de la Triple Alianza. Una pequeña anécdota que para mí realmente, y me da un poco de vergüenza mencionar esto, yo soy cacupeño y el héroe máximo de la ciudad de Cacupé es un poco el teniente María Fariña, quien fuera marino en la guerra de la Triple Alianza y combatió, digamos, a las escuadras brasileñas. Y teniente José María Fariña le dedica un pequeño apartado, o el capítulo primero del libro de los héroes, con el título del héroe de los lancheros. Realmente es fascinante, apasionante, cómo le reivindica al Adamastor guaraní, como dice él.
un hombre extraordinario estaba ante mí. Se encuentra con él en el Parque Caballero y reconstruye un poco esa conversación de una manera extraordinaria. Hay que decir que Juan Oleari es una especie de, no una especie, es un romántico. Es un romántico que trata de transmitir ese romanticismo nacionalista al ámbito de la política y al ámbito de la sociedad. En una discusión que tuvimos con un colega, mencionaba que la misma praxis tenía Rafael Barret, por ejemplo, que era un poco representante, en cierto modo, de la corriente socialista, que no tuvo mucho éxito en Paraguay porque se iba a predicar socialismo en las pequeñas industrias asuncenas, allá por 1904, 1905, decía, se iba a buscar adherentes a su ideología y no lo conseguía. ¿Verdad? No obstante, Juan Oleari procedía de la misma manera, buscaba un poco despertar el espíritu nacionalista ante tanto liberalismo instalado en su época. Era un poco el poder, podríamos decir que la hegemonía de la época lo tenían los liberales, entonces en contrarrespuesta emerge no solamente Juan Oleari, muchos otros, pero el más grande o el exponente más significativo sin duda es Juan Emilio Oleari. Por eso el título del sacerdote del nacionalismo paraguayo. Y como todo romántico, era... A ver, voy a cambiar esto ya. Como todo romántico, defendía una tesis muy común en medio del romanticismo, que viene ya un poco del mundo europeo, más específicamente de Alemania. Y es esta tesis, es muy interesante. Un pueblo sin héroe es como un cuerpo sin alma. Esto es muy interesante. Un pueblo sin héroe es como un cuerpo sin alma, decía Jorge Guillermo Federico Hegel, que es más representante de una corriente denominada idealismo alemán. No obstante, fue influenciado y compañero de uno de los grandes románticos como Friedrich Hölderlin. Goethe era contemporáneo de los románticos alemanes que tenían esta tesis, ¿verdad? Un pueblo sin héroe es como un cuerpo sin alma. Entonces, los nacionalistas ven la necesidad, digamos, de reivindicar a un héroe para nuestro discurso patriótico y nuestro discurso de identidad. Hay una muy fuerte necesidad, digamos, de que los pueblos tengan héroes con el cual puedan identificarse. Entonces, la labor de Oleari, su influencia, su adoctrinamiento a través de la pluma, fue extraordinario porque convirtió a la patria en una madre. Lo que logró Oleari es extraordinario. Logró convertir a la patria en una madre. Por eso nosotros no sabemos muy bien qué es lo que festejamos el 15 de agosto, el 15 de mayo, Día de la Patria o Día de la Madre. Ya no sabemos qué cosa es lo que festejamos ahora como paraguayos, ¿verdad? Festejamos las dos cosas, ¿verdad? Porque las dos cosas para nosotros tienen una misma significación. Y en gran medida esa significación viene por la labor de los nacionalistas, especialmente Juan Oleari, que logró de alguna manera reivindicar al héroe máximo del Paraguay, Francisco Solano López, y a todo el nacionalismo y el amor a la patria. Oleari, perdón por el error, nació predestinado a lavar de ofensas el nombre de su patria, tantas veces gloriosas. Es ejemplar, es admirable, suda estoicismo, del mismo modo como Cecilio Báez sufrió mucho por defender, digamos, su postura liberal. A la misma forma también Oleari estaba sufrida porque no todos la asimilaban, ¿cómo es? Recepcionaban sus ideas así sin ninguna reacción, digamos. ¿Verdad? Ese ejemplar es admirable, suda estoicismo. Esta tenaz apelación al sentimiento de los pueblos, a su espíritu de justicia. Oleari es el vengador de su raza santificada por el martirio, diría el prologuista, que ahora no recuerdo, el prologuista del libro de los héroes, al referirse, digamos, a Juan Oleari, ¿verdad? Creo que es Natalicio González, otro gran, si mal no recuerdo, ¿verdad? Puede que esté equivocado. Siguiendo un poco nuestra diapositiva, Natalicio González vendría a ser como no sé si llamarlo
Oleari, gran representante del nacionalismo. Lo cierto y concreto es que es gran representante del nacionalismo. Natalicio González recordaba lo siguiente: para entender un poco el contexto que se fue gestando conforme iba creciendo la figura de Oleari y conforme se iba instalando el nacionalismo en Paraguay. Dice, en el diario El Cívico, que era el periódico donde escribía Cecilio Báez, uno de los intelectuales más respetados acometió la tarea de despertar el espíritu cívico, que era Cecilio Báez. Lo que estuvimos analizando, varios de los artículos de Cecilio Báez se publicó en ese periódico, denunciando el despotismo, y de las páginas de La Patria le respondió un joven periodista que lo acusó de negar las glorias de su patria y rechazar la santidad de la causa defendida por el pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Ese joven periodista que escribía en el periódico La Patria era nada más y nada menos que Juan Oleari, bajo un nombre de seudónimo interesante, ¿verdad? Se hacía llamar Pompeyo González. La verdad que no sé por qué se hacía llamar con ese nombre. No sé si una cuestión de tradición de la época, vaya a saber, ¿no es cierto? Lo cierto y lo concreto es que nuestro joven interlocutor empezó a escribir contra su maestro, nada más y nada menos que contra su maestro. La polémica, dice, trascendió, dice Natalicio González, rápidamente los círculos intelectuales. Las discusiones se prolongaban en el hogar, en los cafés, en los concurrentes defendían sus ideas a botellazos, con tazas y sillas. Grandiosas manifestaciones populares recorrieron las calles asuncenas, aclamando a uno y a otro bando, a uno y otro de los polemistas, ¿verdad? Para entender un poco el contexto, allá por la primera década y segunda del siglo XIX, siglo XX, perdón, cómo era la cuestión. Y bueno, conforme se iba permeando en los periódicos, la gente leía, se transmitía, digamos, en una cuestión de psicosis colectiva en la sociedad, y se iba tomando partido. Ese liberal, ese apoyado doctor Báez, no, ese doctor Oleari nacionalista, Mariscal López. Entonces, poco a poco, digamos, en el fuero académico, trascendiendo eso, ya se transmitía en la cuestión social, ya era una causa, digamos, una disputa social, digamos, de nuestro Paraguay del 1900, de nuestro novecentismo. Entonces, muy marcada, muy fuerte la influencia que estos dos grandes pensadores hicieron, digamos, en nuestra sociedad paraguaya. Finalmente, ya vamos a entrar en un pequeño texto que voy a leer porque tengo acá, de cómo empieza, digamos, Juan Oleari tratando un poco de rebatir a Cecilio Báez. Y muchos dicen, pero son argumentos ad hominem, dice, pero realmente es necesario entender a la persona para saber su pensamiento. Es muy importante, es necesario entender la característica de las personas para entender por qué piensa como piensa, ¿verdad? Entonces, muchos le acusan adelantándome un poco, ¿verdad?, a Juan Oleari, de no dar argumentos sólidos contra Cecilio Báez, sino son argumentos ad hominem. Y voy a leer un pequeño fragmento aquí, antes de entrar a nuestros textos legionarios, perteneciente al libro de Liliana Breso. Es un artículo que ella recoge de Juan Oleari, que va destinado a un fragmento del texto de Cecilio Báez. Una respuesta fascinante. Y dice lo siguiente, Juan Oleari. ¿Qué hizo el doctor Báez en medio del siglo de existencia? ¿Con qué derecho se proclama el único hombre, en decir, el único ser consciente que existe en el Paraguay? Infinito es el número de servicios prestados por él al país. Según apologistas, el mismo doctor Báez dice con toda modestia que desde 25 años aparte viene luchando por las libertades públicas. Grande debe ser el bien que ha hecho a su patria. Quizá tan grande como su ciencia inédita y como la originalidad de sus infinitas producciones. Acá ya viene a ironizar ya. El nombre de esa independencia de criterio que hace 11 años pedía la juventud paraguaya es de decir la verdad, pero toda la verdad, dice Oleari. El doctor Báez jamás ha hecho nada por el Paraguay.
En el Parlamento se ha pasado la vida bostezando. En las cátedras, predicando doctrinas filosóficas avanzadas y atacando las creencias religiosas de sus antiguos maestros. Y en el periodismo se ha pasado insultando a todo el mundo, al gobierno, para después aceptar sus puestos, a la República Argentina y a Mitre, para después adularle. Solo en lo que se refiere a los déspotas y al patriotismo sucede todo lo contrario. Empezó por el elogio y acabó por el vituperio. Por otra parte, su ciencia, su gran talento están perfectamente inéditos. Desde su discurso pronunciado en la universidad, contestado al doctor Zubizarreta, mitad de él y mitad del desvalijado Jean Isolet, hasta sus artículos últimos sobre el cretinismo, todo ha sido promesas o manifestaciones de su espíritu estrecho, falto de la verdadera ciencia. Las mayorías de sus poquísimos e insignificantes trabajos publicados son compilaciones, súrdidos, más o menos ingeniosamente hechos, sin pizca de originalidad, a la altura de cualquier estudiantillo con una erudición de pacotilla. Ya empieza a ser duro con su maestro. A estos trabajos hoy publicados y mañana completamente desmentidos por trabajos de la misma índole, solo hay que agregar una petulancia desmedida, un orgullo sin límites y un engreimiento perfectamente explicable. Lo que decía el doctor Benjamín la vez pasada, como todo masón cree que nadie está a su altura, despreciaba a todo el mundo, se creía, tenía una jactancia incomparable, no podía dialogar con nadie. Básicamente, como todo masón, se creía una especie de yo Platón, soy la verdad. Y este hombre de alma seca, estéril como un desierto, que por hacerse original se hizo ateo y defensor del despotismo, cuya historia científico-literaria están en blanco, después de medio siglo de existencia, que en 25 años de vida puramente intelectual no ha hecho nada, no ha publicado un librito. Es el que se cree con derecho de llamar cretinos a todos sus compatriotas. Este hombre es el que con profundo desprecio me dijo una vez en los corredores de la facultad, seguramente me lo negará, que don Manuel Gondra era algo así como un tonto con cierto barniz exterior que nada sabía, pues que había perdido tiempo leyendo obras literarias y que su crítica a Rubén Darío no tenía ninguna originalidad ni mérito. Parece increíble. No necesitamos decir nada al respecto de este juicio. Basta decir que don Manuel Gondra con el doctor Manuel Domínguez, son los dos paraguayos más talentosos. Del alma artística más delicada, más eruditos. Ante ellos, el doctor Báez es apenas un grano de arena. Juzgo sin apasionamiento de ninguna clase. Yo no soy inconsecuente de mis juicios. Ayer derramé flores en el camino del doctor Báez. Hoy le vuelvo la espalda, lo que habíamos dicho en la introducción misma de la obra Los Legionarios. Hay cierto elogio, cierto reconocimiento, digamos, que se le daba al doctor Báez. En principio, insisto, en principio. Ayer me seducía todavía el periodista simpático, el que defendiendo la causa del Paraguay tenía una tempestad bajo su pluma. Y para herir el viejo y tenaz enemigo de nuestra patria, sabía hacer de ella puñal envenenado y encendido cauterio. Pero todo en él ha cambiado. Los viajes, el trato de gente más civilizada, el espectáculo de los pueblos cultos e instituciones grandiosas variaron totalmente su personalidad. Después de su primer viaje a Buenos Aires, el doctor Báez volvió como amigo de Mitre y partidario de Argentina. Después del segundo viaje, volvió enemigo de Paraguay, aunque quiera disimularlo. A tales cambios en el hombre debe corresponder otros cambios en los juicios sobre él. El hombre rudo, de alma seca,
El cerebro estéril, vanidoso, engreído, pero siquiera amigo de su país, ha roto su vieja pluma, ha borrado con el codo lo que escribió con la pluma y se ha declarado el más formidable enemigo de su patria. Claro está que con esto se gana notoriedad en el extranjero, donde algunos quieren aparecer como los únicos capaces de hablar alto en su país y de decir la verdad con valentía. Hay que decir la verdad por amarga que sea, exclamó Cecilio Báez, con toda su prosopeya, y ya la dijo a su modo, diciéndola y enviándola los diarios al exterior. Consiguió aquí y allá lo que deseaba. Pero estas líneas han de ir también al extranjero, donde Báez se lució, no a costa de su talento, sino a costa de la fama que aquí le dimos. Esta es la verdad. En Montevideo se agasajó en él al Paraguay. Báez no presentó ningún trabajo notable, apenas pronunció algunos discursos en su mal castellano. Y en México produjo un gran escándalo y nos hizo perder la simpatía de un pueblo al que nos ligan lazos de gratitud por un rasgo de torpe, de mala educación. Por lo demás, nada, completamente nada hizo ni dijo en favor del país que gastaba buenos miles de pesos de oro para recibir más tarde tan original recompensa. Tal es el doctor Báez, tal es el hombre que después de llamar cretino al pueblo de su patria, le niega sus dos únicas glorias, la gloria de la revolución de los comuneros y la gloria de la guerra. Antes de avanzar en el texto de los legionarios, estas dos cuestiones del doctor Cecilio Báez, si recordamos un poco, trataba un poco de menospreciar el levantamiento comunero. Sin embargo, Juan Oleari veía ya en el comunero, en la revolución comunera, un vestigio de independencia, de la grandeza del pueblo paraguayo, ¿verdad? Que siempre estuvo adelante en cuestiones de civilización, digamos, a los demás pueblos de la región en la época. Y por supuesto, lo de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Eso es indefendible, dice Juan Oleari. No podés defender la guerra contra la Triple Alianza, no podés defender a los verdugos del país. Felizmente pasaron los días en que el magíster dice, el maestro dice, y todo el mundo callaba. Ya no funciona eso. Esa suprema ley. Hace ya algún tiempo que las cosas han cambiado. El doctor Báez se equivoca, pensando que hoy, como en sus días de apogeo intelectual, puede decir todo cuanto se le ocurra. Ahora ya no va a ser así. Ahora le vamos a responder. Sin temor a recibir una lección. Y esta equivocación lo llevará a trocarlo muy pronto en otro don segundo de Cut. En adelante, después de sus famosos estudios políticos, económicos, históricos, es que se nos reveló de su cuerpo entero. Ya no lo miraremos con los ojos de admiración con que antes lo mirábamos. Las dos veces que llegó del extranjero, recibió una manifestación. La primera vez le dirigió la palabra a Manuel Gondra. La segunda vez Arsenio López de Cut. Es decir, precisamente los dos artistas más delicados de la forma. A ambos discursos contestó Báez en 4 palabras sin sentido, en su castellano de bodegón, que nos dejó asombrados, pero todo lo atribuimos a la emoción. Ya sabremos en lo sucesivo a qué atribuir sus disparates orales o escritos. Yo sé todo cuanto se diga será mirado con profundo desprecio por el único paraguayo no cretinizado. A cada artículo mío responderá con una olímpica carcajada. Bueno, en fin, este texto es una extracción de un análisis que hace Juan Oleari sobre la personalidad de Cecilio Báez, que es muy importante para entender por qué escribió lo que escribió, no solamente motivado por su ideología, que es muy importante para entender ese marco teórico que habíamos hecho sobre Cecilio Báez. Pero Cecilio Báez también era una persona sin criterio moral, cambiaba muy rápido, dice. En un momento se manifestaba como patriota
hasta que terminaba negociando, ya sea con el Estado, ya sea con el gobierno de turno, ya sea con Argentina, etc. Ya no era ese intelectual que nos inspiraba, decía. Y él seguía pensando que él vivía en su apogeo. Probablemente era uno de los pocos intelectuales, eran de los primeros intelectuales, pero hay que entender, digamos, que el conocimiento se iba propagando en la época, iba emergiendo así estudiosos y también intelectuales, como el caso de Juan Oleario, ¿verdad? Que tenía por maestro a otros intelectuales coetáneos, contemporáneos de Cecilio Báez, Manuel Gondra, creo que fue presidente de la República, Manuel Domínguez, otro gran intelectual, tiene un texto maravilloso, El paraguayo, su gloria y su grandeza, si mal no recuerdo, un texto fabuloso, todo escrito en términos románticos, digamos. Entonces, un poco heredero de esa corriente, fue asimilando Juan Oleari y finalmente se atreve a responderle, digamos, a su maestro Cecilio Báez. Seguidamente, esto un poco la síntesis de lo que estaba leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Cecilio Báez? ¿Cómo se atreve a llamarle cretino a los paraguayos? ¿Por qué se atreve a decirle cretino a los paraguayos? ¿Acaso es el único pensante él? Y todos, esa expresión de cretinidad tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con su personalidad, con su megalomanía, con su, ¿cómo se llama esto? Con su complejo de grandeza individual, de creerse, digamos, superior a sus contemporáneos, etcétera, lo que habíamos mencionado ahora. Y realmente no hacía nada, no lo manifestaba. Es un gran escritor, un gran periodista quizás, intelectual, pero no tiene grandes obras. No es lo suficientemente grande como dice ser, más o menos, me da la sensación lo que dice Juan de Oleario. No es suficientemente grande. Ahora bien, entramos entonces a el texto Los Legionarios. En primer lugar, voy a pasar aquí el diapositivo. Lo que le molestaba, digamos, a Juan Oleari no solamente es negar la grandeza del Paraguay, sino justificar a los verdugos del Paraguay, a todos los verdugos, salir en la defensa de los genocidas de nuestro pueblo, y hacerlo pasar, glorificarse, darle, digamos, el estatus de patriotas y nacionalistas, no a los aliados, digamos, que vinieron eh, a destruir nuestro pueblo, sino a aquellos paraguayos, a los mismos paraguayos que lucharon en favor, digamos, de la Triple Alianza. Esos son los legionarios, la Legión del Paraguay, los que fueron a pedirle, los traidores que fueron a pedirle al emperador Pedro II, que se unieron al ejército de Mitre para venir a degollar paraguayos. Esos son los peores, esos son los legionarios. Y posteriormente los filósofos legionaristas, esos son los peores, como el caso de José Bielma, va a decir Juan Oleari. José Bielma, que viene a reflexionar y a justificar, digamos, la acción, que con su discurso sofístico, con su retórica, hacía pasar a los legionarios como los verdaderos patriotas. Era muy interesante la manera en que Bielma trataba de alguna manera de justificar a esos paraguayos traidores, asesinos de sus hermanos. Eso en cuanto al mitrismo y el legionarismo. Entonces, los legionarios, entiéndase, eran los paraguayos, la Legión del Paraguay. Báez decía de ellos que eran paraguayos perseguidos, que tuvieron que huir por causa de la dictadura, por el despotismo de la época, y guardaron rencor. Sin embargo, Juan Oleari reconoce que estos, por más que huyeron de su país, eran tratados como bárbaros, decía, por los mismos argentinos, los mismos brasileros, ¿verdad? Más por los argentinos, ¿verdad?
Por más que estén aquí, hay varios relatos al cual recurre Juan Oleari para describir un poco a los legionarios. Y estos legionarios también fueron a pedirle a Pedro II. Y el apellido de Cut probablemente un apellido maldito para Juan de Oleari. Es un apellido maldito que se arrastra ya. Los de Cut abuelo, de Cut padre, de Cut hijo, todos eran unos legionarios. Y Juan II de Cut fue entonces junto a Pedro II para de alguna manera rogarle de rodillas, ¿verdad? No creo que haya sido así, pero ese relato nacionalista, romántico, ¿verdad? Te reconstruye ese escenario en el que fueron a pedirle a Pedro II unirse a las filas brasileñas para venir a degollar paraguayos. Y aquí, interesante lo que hace Juan de Oleari, recurre a una expresión romana, ¿verdad? Aquello de acepta la traición pero desprecia a los traidores. Y eso mismo hizo Pedro II con los legionarios. Aceptó la traición de los paraguayos, pero terminó por despreciarle. De hecho, relata interesantemente, ¿verdad?, que algunos podían huir, lo que huían, no, aparentemente todo era muy sensible, no era blanco y negro. Algunos paraguayos huían de la Legión del Paraguay e iban a alistarse, digamos, al ejército de López, al ejército del Paraguay. En fin, yo voy a dejar abierto, digamos, porque no pude hacer la transcripción de algunos temas, algunos tópicos, ¿verdad? No obstante, voy a dejar abierto a pregunta y respuesta, y conforme me vayan preguntando, conforme se vaya comentando, voy a seguir aportando respecto a la lectura. Entonces, la lectura del día de hoy se hizo conforme a la introducción donde se pudo visibilizar, digamos, el trato que tenía Juan Oleari con Cecilio Báez, a quien le reconoce. Eso es verdad. Yo la admiraba, pero como que fue tomando otro rumbo Juan Oleari y empezó a verle de otra manera a su maestro, ¿verdad? Empezó a verle de otra manera, ¿verdad?, como un ser cuyos valores, cuyos principios iban cambiando conforme el poder se iba inclinando. Se hacía pasar por críticos cuando en realidad era una especie de oportunista, etc. Después el mitrismo, los paraguayos que se hacían amigos de Mitre, partidario de Mitre, formaron el legionarismo o la Legión del Paraguay, y los filósofos defensores, especialmente ese José Viedma. Ese es un gran legionario, una especie de portavoz del legionarismo. Entonces, la cuestión es esta: lo que lo que Juan Oleari logró, no solamente es algo fantástico, ¿verdad?, convertir a la patria en una madre. Y nadie puede hablar mal de su mamá. ¿Qué clase de hijo es capaz de difamar a su mamá o hablar mal de su mamá? Nadie, ningún paraguayo al menos, ¿verdad?, que yo conozca. Entonces, estos liberales son portavoces del legionarismo, son antipatriotas. No solamente se atreven a desmeritar el martirio del pueblo paraguayo, sino se atreven a defender, a hacer apologías y otorgarle el crédito de patriotas a los grandes verdugos de nuestra patria, ya sea los aliados, homicidas, genocidas, y los paraguayos traidores por excelencia, los legionarios. Es un poco a modo de introducción a la lectura. Si es que pudieron leer, realmente no estuvo extenso la lectura, eran 53 páginas breves sobre los 3 capítulos. Esto para introducir a nuestro tema de Juan Oleari, los legionarios. Dejo abierto ahora a la consulta, el comentario, pregunta que pueda llegar a surgir, y vamos comentando y dialogando, dialectizando. Espero que haya sido un poco el marco teórico, al menos, ¿verdad?, haya servido, y en base a la lectura podamos comentar algo, intercambiar ideas. Así que levantan la mano, por favor, y
les animo a participar, preguntar, a comentar por sobre todo. Así que muchísimas gracias. Adelante, Vicente. Buenas noches a todos, buenas noches, Ignacio, nuevamente. Buena, excelente lectura y una introducción para reflexionar un poco. Bueno, como es central hoy es un poco el pensamiento nacionalista, o pensamiento o ideología, podríamos utilizar ambas palabras. En este flujo incesante de ideas, ellas, digo yo, pienso que se produce esto, la forma de pensamiento aristotélico, ¿no? De la tesis y la antítesis para luego generar una nueva síntesis. Hay como una siempre permanente lucha del hombre en buscar la verdad y la mejor manera, y naturalmente nada es perfecto, entonces en toda idea tiene una posibilidad de ser sostenida una contraria. Es difícil que exista una idea pura y que sea totalizante, que es lo que pretende toda ideología. Entonces, tendremos en este texto, parte del texto de Oleari leído por Ignacio, el pensamiento de una nueva de un nuevo, la emergencia, el surgimiento de las ideas de lo que sería el nacionalismo paraguayo. Y su máximo exponente por ser el primero, sobre todo, que levanta su bandera y seguramente, bueno, se gana el título de sacerdote porque en realidad dio toda su vida, construyó esa forma de ver el país y la persona y el mundo, porque la ideología trata eso, o sea, de explicar un pasado de una manera, de expresar las ideas sobre el presente y de proyectar un futuro. Esas son las cualidades que tiene la ideología, que en el Paraguay y en el mundo, creo yo, la ideología, así como la religión, así como puede ser, son grandes pasiones por los cuales las personas dan la vida. O sea, en cualquier lugar, Estados Unidos, que sería el otro gran, para decir, un país trágico en materia de confrontación de ideas. Imagínense que en 1776-7, cuando se hace la Constitución, 78, no se ponen de acuerdo en la Constitución en eliminar la esclavitud. Y cada vez que se creaba un Estado, se debía anti-esclavista, debía reconocerse otro Estado contrario para que se mantuviera el status quo. Por supuesto, eso tarde o temprano explotó, pero estábamos hablando de las ideas sobre la libertad y sobre la idea de la naturaleza de las personas y de que, bueno, y eso tarde o temprano siempre genera conflictos, como ocurrió en nuestro país también. Tarde o temprano las ideas que no logran plasmarse en la sociedad como formas y hábitos de vivir. Estamos hablando de ideas que circula, como hoy puede ser la defensa de los más débiles de un sector de la sociedad, mañana la defensa de la libertad o de la propiedad, etcétera, generan confrontaciones, por un lado primero en el aspecto, en el lado académico, y luego baja a la sociedad y se producen grandes tragedias. Me interesa diferenciar esto, si pudiéramos tratar de diferenciar justamente del por qué qué es el nacionalismo y bueno, qué ha sido, cuáles han sido sus ejes en la historia, en el momento en que escribe Oleari en los primeros años del siglo XX.
y que perdura hasta nuestros días, porque si no nos damos cuenta, el pensamiento de Oleari, cuyos libros se siguen leyendo, está así como los de Báez, Gondra, y Eligio Ayala, como citó el compañero hoy, un libro, un texto que hoy se publica, muy interesante siempre, van a perdurar en la construcción de la política paraguaya, entendida esta como la forma de convivir entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de nacionalismo, siempre vamos a hablar de una cercanía a la defensa de la religiosidad popular, porque es el sentimiento nacional, es decir, aquello que une, porque lo que busca el nacionalismo siempre es una identidad, una profundización de la identidad en determinadas cosas que unan a un grupo, al paraguayo. ¿Qué es lo que nos une a los paraguayos y qué nos hace verdaderamente diferente a otros pueblos? Y ese valor que es muy significativo cuando se trata de conflictos, cuando se trata de verdaderas dificultades que surgen en la sociedad. Entonces, por un lado, el nacionalismo siempre va a estar más cercano a la religiosidad. Sin embargo, el liberalismo es otra cosa. Siempre va a buscar la libertad de ideas, la libertad de creer o no creer, y será masón, por supuesto, por masón o no, pero Cecilio Báez, por supuesto, habrá sido un hombre defensor de la libertad de cultos y era un tema que no debía ser tan importante dentro de la esfera de lo público, sino más bien del particular. Por supuesto que Oleari le daría estamos seguros que le daría un cariz diferente porque los paraguayos eran de creencia y de vivencia y de testimonio bastante fuerte en lo religioso. Luego está el tema de la economía. Vamos a encontrar siempre en Oleari un hombre que defiende lo local, toda la producción local, el control del capital, y tendríamos ya esta apología de la defensa de los intereses del sector agrario, del sector campesino, en contraposición a las ideas de un hombre liberal que va a proyectar siempre una defensa del capitalismo y la revolución industrial emergente y la comercialización y la apertura del mercado paraguayo a todos los productos sin proteger a la industria nacional. Estas son cosas que se va viviendo en cosas pequeñas, pero estamos hablando de que son en realidad confrontación de estas grandes ideas entre el nacionalismo y el liberalismo. Por el otro lado, siempre lo nacional es lo importante va a ser para Oleari. El pensamiento ancestral de dónde venimos y las raíces que nos unen, que el idioma, el guaraní va a ser valioso como herramienta articulador de comprensión y de comunicación entre los paraguayos, probablemente va a ser un tema que para Cecilio Báez y el pensamiento liberal va a ser, por supuesto, el guaraní es sinónimo de ignorancia, es de barbarie, en realidad, ¿cuál era la palabra que se utilizaba mucho? Era, bueno, guarango, ¿verdad? O sea, era mal visto una persona que hablaba solo en guaraní. Hasta hoy lo es. ¿Por qué? Porque hasta hoy heredamos esa cultura, ese pensamiento. Por eso nosotros no podemos pensar que Báez o Oleari fueron hombres de hace 100 años o 120 años no más. Es hoy, somos los paraguayos, somos un poco Cecilio Báez, somos un poco Oleari. Y eso es importante asumirlo y poner en nuestra espalda el peso de las ideas de ellos para poder seguir construyendo mejor nuestro futuro. Bueno, entonces las ideas foráneas es sumamente importante para el liberal. Es decir, el liberal siempre va a ser universalista, va a tratar de ver el mundo, va a tratar de entenderlo, va a asimilarlo de afuera, va a ser abierto a las ideas europeas, sobre todo en ese momento del inicio del siglo XX. Y, sin embargo, el pensamiento ancestral va a ser preeminente en lo nacional. Y no sé si me quedo aquí para dar participación a otros y me gustaría referirme a 2, 3 puntos más. Y bueno, quedo atento a las indicaciones de Ignacio, si hay otros que están pidiendo la palabra. Gracias,
Gracias, Vicente. Excelente la reflexión, realmente enriquecedor el contexto para clarificar, digamos, un poco más nuestro seminario de lectura, ¿verdad? Siempre se dice que la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no es cierto? Pero no tiene que ser solamente el filósofo, tiene que ser el abogado, el doctor, el enfermero, de todo, de todas las disciplinas, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar, preguntar, por favor, les invitamos a participar, así aprendemos, dialogando, dialectizando. Siéntanse libres, por favor. Bien. Bueno, Vicente, otra vez, por favor. Bueno, continúo entonces. Tomo la palabra y retomo, ¿no? Triste memoria de un senador. Bueno, bueno, y estas ideas que estaban imagínense a Cecilio Báez, el Paraguay, 1970, dicta una constitución denominada de carácter liberal. ¿Qué significa eso? Que había división de poderes, que había libertad de prensa, que había, en fin, era una constitución liberal, elaborada por un Congreso Constituyente, pero aún con la patria ocupada por los brasileños. Tampoco, digamos que no era una constituyente totalmente libre, que como la del 1992, la última, la que nos rige, que sí fue la primera constitución elaborada en forma democrática y libre. Entonces, teníamos un Congreso, digamos, una constitución liberal. Y a eso se oponía naturalmente, viene un poco la antítesis nacionalista, donde, por supuesto, empieza a minar de que la libertad ha degenerado en explotación, como ha ocurrido en todo el mundo. O sea, el liberalismo en el mundo y la expresión de la producción industrial, la revolución industrial inglesa, cuando uno se pone a ver de que era el imperio inglés, no puede dejar de pensar en lo que escribe Dickens en sus libros, donde explora la pobreza en Londres y en todas las ciudades inglesas. O sea, era la capital del imperio y sin embargo había había hambre en Inglaterra. O sea, la desigualdad era gigantesca y la pobreza, por supuesto, enorme. Entonces, ese modelo liberal, sin una regulación, naturalmente traía consigo también muchas contradicciones para una convivencia más humana. Y cuando vamos a a una constitución diferente en el Paraguay en 1940, se lo llama constitución. En realidad, nuestro maestro constitucionalista, ahora no recuerdo el nombre, pero lo estudiamos tanto, bueno, lo designan, en realidad no lo llaman constitución, más bien carta política, porque lo elabora un grupo de personas en 1940, cuando emerge la idea nacionalista, en Europa primero con el fascismo italiano, con el español, por supuesto Alemania, ¿por qué? Por la contradicción que generaba la ideología, la contradicción en la convivencia social entre los hombres y la desigualdad producido por un régimen de libertades, en un régimen de libertades sin control. Entonces, eso generaba la libertad de mercado absoluto, donde había explotación del hombre por el hombre. Eso es una visión que, por supuesto, después lo recoge la doctrina social de la Iglesia y lo enriquece enormemente. Pero volviendo al tema de la Constitución de 1940, cuando surge cuando toma el poder, digamos, 1936, eran ideas nacionalistas y esas ideologías nacionalistas trajo las 8 horas de trabajo, trajo las vacaciones, trajo todos los derechos laborales el régimen de Franco, y no podíamos decir que era un demócrata porque no era, o sea, sin embargo trajo parte de la justicia social. Eso es de una mayor justicia social. Entonces tenemos que entender que
lo nacional, entonces aquí se asocia a una administración de corte restrictiva a las libertades, o sea, para no decir fascista, digamos, o fascistoide, no sé cómo llamarlo. O sea, y otro aspecto interesante también del nacionalismo es que, bueno, o sea, cultiva el culto a la personalidad y a los héroes. Necesita referentes de personas, de personalidades anteriores y enaltece esas figuras a darle estatura de semidioses. Entonces, en detrimento de lo que defiende un liberal, que es las ideas, la constitución, principios, es decir, otra cosa, son modos de ver. Entonces, por eso es que el nacionalismo es tierra fértil para regímenes autoritarios. ¿Por qué? Porque justamente construye este escenario de culto a las personalidades y a los héroes. Es cierto que necesitamos de Francia, de López, para sentirnos más unidos, ¿no? Sentirnos unidos detrás de una historia común que tenemos todos los paraguayos. Pero debemos aprender a ser más críticos con eso y reconstruir reconstruir la historia. No reconstruir la historia, es imposible. Digo que la interpretación y el estudio de la historia, y sobre todo en nuestra malla curricular académico, primario, secundario, universitario, es lo que deberíamos lograr mejorar, ¿no? Bueno, y en esa visión del pasado, cuando se discute el tema de los legionarios, bueno, ese es un tema así que tenemos dos visiones que no vamos a poder conciliar. Por un lado tenemos la visión de que son para el liberal, fueron exiliados que vinieron a liberar a la patria del déspota. Y para el nacionalista eran legionarios que venían a matar hermanos. ¿Cómo hacemos para que eso pueda ser, como para que eso pueda convivir sanamente o convivir en el diálogo? Cuando uno trata de traidor a la patria al otro, y allí comenzamos los discursos que preceden a la violencia. Siempre los discursos, la palabra precede a la violencia. Eso es una dinámica que ha ocurrido en la historia. Cuando encontramos un discurso violento, luego vendrán las acciones violentas. Por eso es tan importante la cultura, o sea, los niveles del debate que deben darse en los lugares apropiados para eso. No significa eso que no lo hablemos de política en todos lados y en todo el tiempo, eso es un tema, pero donde se definen las leyes y las normas deben ser plurales para que justamente no ocurra que luego la falta de diálogo emerjan las situaciones de violencia, donde justamente es muy importante estas ideas de nacionalismo, liberalismo, finalmente produciría un enfrentamiento en la revolución de 1947, o sea, todo este desentendimiento en el debate y en el encerrarse cada uno en una posición sin tratar de conciliar, no precisamente conciliar, pero sí hacer un diálogo más civilizado, digamos, de un diálogo más republicano, pues sin embargo terminamos en una feroz revolución donde nos produjo miles de exiliados y también una pobreza que genera todo tipo de inestabilidad social. Y más tarde, 12, 13 años después, y quizás no todos los que están en este momento aquí en nuestra sala virtual, van a recordar que luego en 1959 y 1960 vuelven a confluir esta historia, este eterno dilema
de paraguayos invadiendo, entre comillas, invadiendo, para otros es retornando a la patria, en columnas de revolucionarias cuando vuelven liberales, federalistas, comunistas, tratan de retornar a la patria y toman el camino de enfrentar al régimen de Stroessner en el año 1959, una columna llamada, o sea, una columna, y de 1960 otra, la columna Fulna y 14 de mayo, que entran al Paraguay por el este y por el sur para tratar de ir tomando espacios territoriales que después terminan, por supuesto, en una represión terrible. Estas ideas, y a pesar de que prácticamente me voy de tema, pero es que estas ideas fueron las desencadenantes de no haberlo conducido con sabiduría, con mayor apertura, de escuchar al otro y lograr espacios de diálogo entre se convirtieron en ideologías radicales cuando no lo son en su esencia, porque tanto el liberalismo como el nacionalismo pueden generar, pueden convivir en el sistema, en la república, en una república con constitución, con poderes judicial, ejecutivo y legislativa, autoridades que puedan dialogar y construir un país en diálogo, porque luego puede terminar las cosas en violencia. Y luego, bueno, ver por último que, interesante para reflexionar finalmente, que con el nacionalismo más se ha embanderado el Partido Colorado, que nació como liberal en realidad con el general Caballero y con Segundo de Cut, luego con Oleari se abre una etapa popular, o sea, de izquierda, y luego vuelve a la derecha con Stroessner y hasta hoy. Pero no es poca cosa entender que también este debate entre Báez y Oleari, si uno lo lee, va a encontrar un matiz sobre la no aceptación de la cooperación europea en nuestra educación, sobre el tema que todos conocemos hoy vigente el debate. Este tema de lo foráneo y este tema que defiende el liberalismo y que, sin embargo, no lo defiende el Partido Colorado en su mayoría. No es casual de que sea hoy enfrentado nuevamente un tema de una donación significativa para la educación paraguaya, sea aceptado por unos y rechazado por otros. Creo que esta vez, Ignacio, me fui en serio casi de tema, así que yo ya no hablo más por hoy. Gracias. No. Fantástico, Fernández, porque como bien mencionaste, son cuestiones de hace 120 años, pero nosotros lo seguimos viviendo el día a día, como si fuera ayer era el debate, y de hecho sigue vigente, digamos, en estas cuestiones que has mencionado. Sale nuestra impronta de Oleario, nuestra impronta, digamos, de Báez, digamos, este gen cultural que tenemos, ¿verdad? Mayra, te doy la palabra. Sí, justo yo le quería preguntar algo al señor Vicente, ya que habló acerca de los legionarios. En una parte, Juan Oleari dice de que los paraguayos eran irresponsables al defender su país, pero sin embargo que los legionarios sí luchaban a muerte por su patria. Pero entonces, según usted, señor Vicente, ¿cuál de los dos grupos tenía la razón? Tu micrófono, Vicente, tu micrófono. Gracias, Ignacio. Muy cortito. Para mí, es mi opinión, de que había razones de ambas partes. Si un régimen te exilia de tu país, es lícito rebelarse contra ese gobierno. En nuestra actual constitución, los artículos, te invito a leer, o sea, te invito a reflexionar sobre el artículo 189, la libertad que tenemos todos los ciudadanos de rebelarnos contra un sistema contra un régimen despótico o inconstitucional, o que concentre todos los poderes. O sea, hasta hoy en nuestra constitución actual aún
sería lícito ser legionario. Ahora, acompañar tropas extranjeras con un imprevisible final, habría que estudiarlo. O sea, si vos me decís qué dice mi corazón, yo no estoy tan a favor de unirme a tropas extranjeras. Por eso creo que la invasión de 1959 y 60 de paraguayos que vinieron a tratar de derrocar a Stroessner sí es más legítima porque eran paraguayos que trataron de conseguir adhesión del pueblo y con todo el glamour que tenía la revolución cubana y con todo eso pensar que eso era posible, pero realmente en el plano bélico era imposible. Pero volviendo a la pregunta, ser exiliado es muy duro. Ser exiliado era en Grecia el extrañamiento o el destierro, era o el trasterrado. O sea, ahora no tenemos que estudiar seriamente este tema, Ignacio. El, el desterrado era la peor sanción penal. O sea, era más digno que te hicieran beber la cicuta y matarte que desterrarte. Porque desterrarte significaba la ignominia, significaba el desprecio para vos y tu familia, porque no eras digno de pertenecer a Grecia, ni siquiera morir por Grecia. Entonces, es terrible porque dejas de ser vos. Entonces, si dejas de ser vos mismo y te lo quita un gobierno, ese es el punto. El gobierno es el Estado, el país. Cuando un gobierno dice yo represento a todos los paraguayos, yo le preguntaría a cada paraguayo cuánto se siente representado por su gobierno. Y vamos a encontrar una interesante resultado, probablemente. Siempre, casi siempre, la mayoría de los ciudadanos en democracia no se sienten representados por su presidente, por su gobierno. Entonces, si además de eso, los López, por supuesto, al convertirse en una familia dominante en lo económico, en lo político, en lo social, recordemos que el Palacio de López se hizo para el mariscal, no se hizo para la sede del Poder Ejecutivo. Luego los otros dos palacios se construyeron con dinero público, con dinero del Estado, también para dos hijos de don Carlos. Esto era en realidad una monarquía, era un régimen feudal, un régimen por lo menos monárquico. Entonces, la rebelión por parte de los exiliados me parece legítimo. Luego, la unión con otras fuerzas que podían inclusive, eventualmente, repartirse todo el Estado paraguayo, eso creo que ya no merece, ya merece un análisis más severo y podría ser cuestionable. Y te diría que yo en todos mis años de juventud, por supuesto, lo he condenado. Excelente. Yo creo que tenemos que plantearnos ahora una cuestión de intromisión legal de un imperio a nuestro país, ¿verdad? Si apoyar eso nos convierte en una suerte de legionarios o no, ¿verdad? Una suerte de legionario legal, por decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones un poco que sin duda da para reflexionar, ¿verdad? Vicente. Me gustaría mucho este tema, ya que, porque, no sé, yo hice, ¿cómo se llama esto? Un diplomado en enseñanza universitaria, ¿cómo se llama? Didáctica universitaria. Y bueno, y el tema siempre es tratar de bajar a la realidad lo que tratamos de aprender, enseñarnos entre todos, ¿no? Y es que hoy tenemos que plantearnos este tema muy seriamente porque tenemos alrededor de 800.000 y dentro de poco quizás 1 millón de brasiguayos, entre comillas, que no son considerados paraguayos por todos. Y vamos a ver que la ideología anarquista emergente en este momento los va a condenar. Inclusive en el discurso, todavía en círculos pequeños, es la del exterminio hacia ellos. Esto parece de novela y de película, pero lo vamos a vivir.
Entonces, no es poca cosa este tema. ¿Qué es ser nacionalista? O sea, ¿y qué es ser patriota? En fin, entender esto hay que empezar a leer porque esto nos va a llevar a decisiones significativas como ciudadanos, porque ese es el mayor problema que tenemos hoy con la nacionalidad. O sea, el problema nacional o el nacionalismo hoy nos pretende radical. El nacionalismo radical pretende señalar que el brasiguayo que viene y son paraguayos nacidos acá. Y es interesante, me tocó estar en Pedro Juan Caballero, en el shopping China, y le pregunto a un muchacho qué tal, cómo está, y me responde en portugués, y le digo yo, ¿qué tal? Sos paraguayo, me dice, sí, muy bien. Y yo también, me dice, ¿y de dónde sos? Y soy de Itanará, me dice. Y le digo, ¿qué tal el guaraní? No, Pepe, no hay problema. Hablamos toda la tarde, durante mi permanencia en el shopping, hablamos perfectamente el guaraní, pero él tenía problemas con el español, pero con el guaraní y con el portugués ninguno. Miles de paraguayos tenemos que hablan el guaraní y el portugués. Y estas cosas los hacemos nuestros o son gente que están, porque no, gente que podamos mañana despreciarlos o inclusive no considerarlos incluidos dentro de la nacionalidad paraguaya. Aquel que cree que para ser paraguayo y nacional y patriota debe hablar guaraní, debe ser católico, debe ser cerrista y aparte de morocho, estamos en un problema serio, ¿eh? O sea, es que hay una ideología que piensa que debe ser más o menos así. Entonces, el pobre encarnaceno que nació medio blanquito y rubio, para el paraguayo no le encaja. Ese es un problema que tenemos, no resuelto, y está en el ánimo popular. Y esta ideología emergente, identificado en una corriente con representantes ahora en el Congreso, va a defender estas ideas en contra de la universalidad y del derecho humano de que es un ciudadano verdaderamente paraguayo y que la ley lo debe proteger. Disculpa por haber ido a ese tema en particular, Ignacio, pero a mí me preocupa porque está envuelto en el concepto de nacionalismo el hecho de que de denominar a personas nacidas en este país y que en las zonas de mayor, o sea, de profunda laboriosidad y de trabajo, que no se los está considerando. Y se lo está considerando menos, inclusive intrusos y, por supuesto, que no tienen el derecho de estar en el país. Esto va a ser muy fuerte el debate ideológico entre nacionalistas y autodenominados nacionalistas, pero que no creo que no responde. Es un nacionalismo radical que no es el que una república pueda sentirse orgullosa. Muy bien. Hay una respuesta interesante que un filósofo gigante del siglo XX, alemán, Martin Heidegger. Martin Heidegger es un fabuloso y extraordinario pensador que estuvo un poco marcado por su adhesión martirizado, mejor dicho, por su adhesión al nacionalsocialismo de Hitler. Él hacía esta sentencia, él veía que el mercantilismo norteamericano-inglés se expandía y por otro lado se expandía también el comunismo soviético. Entonces él hacía esta afirmación, bueno, busquemos solución en los nacionalismos. Decía, el nacionalismo es la esperanza del mundo, o sea, Alemania es la esperanza del mundo. Y un socialista muy interesante, Herbert Marcuse, miembro de la escuela de Frankfurt, que residía en aquel entonces, antes de ser perseguido, ya después de ser perseguido, huye a los Estados Unidos y intercambiaba carta con Heidegger y le reprochaba su adhesión al nacionalsocialismo, ¿verdad? Y le decía esto de que el nacionalsocialismo, como bien mencionó Vicente, el nacionalismo es un suelo nutricio para los déspotas, la tiranía, terminará por corromperse. Y le decía que
los campos de concentración eran ya especulados en 1939, cuando Hitler llega al poder, un poco antes luego, ¿verdad? ¿Cómo puede usted, un gran intelectual, adherir a esas ideas? Le reprochaban a Heidegger. Y él le respondió, bueno, en 1939 los campos de concentración todavía no eran visibles, pero no para usted, maestro, le responde Marcuse, ¿verdad? Usted es un genio, usted sabía hasta dónde caminaba, igual así adhirió a estas ideologías, ¿verdad? Bien, para ir cerrando, un análisis muy interesante que hacía un profesor de historia en el libro El Napoleón del Plata, ya cuando culminábamos ese libro con la muerte del mariscal, ¿verdad? Y empezamos a sentir un poco como paraguayos así, ¿verdad? Orevela o Manola, héroe máximo. Y él decía algo muy interesante, que Paraguay nunca volvió, a excepción del gobierno de Franco, nunca volvió a un nacionalismo real, dice él. Porque los legionarios tomaron forma de partidos políticos. Siempre el Paraguay se gobernó en función al Brasil o en función a Buenos Aires. Cuando gobernaron los liberales, se gobernó en función a Buenos Aires. Y cuando gobernaron los colorados, siempre en función al Brasil. La verdad que bastante ideológico, pero no deja de ser interesante también, ¿verdad? Y que el nacionalismo, lastimosamente, ha mostrado nuestro tiempo decadente su peor expresión. El nacionalismo solo se vive en lo futbolístico. Dejó de tener sentido en los valores, en lo político, en teoría, ¿verdad? Y se trasladó a un escenario bastante decadente. ¿Cuándo el paraguayo es nacionalista? ¿Cuándo le quiere a su patria? Cuando juega la selección paraguaya. O podemos mirar al país vecino, Argentina, ¿verdad? Ultranacionalista cuando juega fútbol. Pero en cuestiones políticas, éticos, valóricos, no se manifiesta, digamos, esa expresión. Bueno, en fin, tenemos que ser conscientes también del tiempo de Oleari. Estamos en 1920 y pico, 1930, a las puertas, digamos, de una contienda otra vez contra un país vecino por cuestiones territoriales, y el discurso nacionalista era necesario, era muy necesario para unificar ese país dividido. Porque se nos venía Bolivia y nosotros estábamos divididos, y ya sabemos qué pasa cuando se divide un país, ¿verdad? Entonces el discurso de identidad emerge, digamos, para tratar de unificar un poco a nuestro pueblo. Bien, vamos a ir cerrando entonces. Quiero darle un aviso. La Asociación Cultural Areópago Cordillerano está por lanzar la revista Ares número 2, y el tema justamente gira en torno a la identidad. Así que estamos pensando lanzar la revista la segunda semana de junio. Vamos a estar haciendo llegar la invitación para hacerlo de manera presencial en una casa académica. Estamos viendo la posibilidad, ¿verdad?, de hacerlo de manera cultural, como un acto, como una fiesta cultural, con un pequeño brindis, etcétera. Vamos a tratar de preparar lo mejor posible para festejar un evento así, ¿verdad? Ya son pocos este tipo de eventos, ¿verdad?, de lanzar revistas, publicar libros, ¿verdad? Gracias a Dios se sigue habiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a estar avisando el lanzamiento de nuestra revista, que va a tener por tema general la identidad, justamente, para reflexionar un poco qué es la identidad de nuestro tiempo, cómo se entiende identidad, y van a estar escribiendo grandes personalidades, escritores, autores, ¿verdad? Pensadores, que de alguna manera tratan de plasmar sus ideas y tratar un poco de hacer llegar al pueblo, ¿verdad?, con un volumen no tan espeso, ¿verdad?, porque la gente huye de los libros gordos, como decía un profesor mío. Así que muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Vamos a cerrar entonces, vamos a continuar con Juan Oleari. Ya voy a preparar, digamos, textos centrales del libro para poder leer, como hicimos con Cecilio Báez. Vamos a centrarnos ya de lleno en lo que es el texto Los Legionarios, escrito en 1930, para cerrar, digamos, nuestro seminario de lectura. Muchísimas gracias a las personas que nos ayudan, digamos, con la plataforma. Desde ya seguimos
abierto, digamos, a la consideración voluntaria de cada uno de los participantes para poder, digamos, seguir financiando la plataforma. Muchísimas gracias, señores, que tengan buen fin de semana y nos encontramos para cerrar el próximo viernes. Buen fin de semana. Chau, chau.